segunda parte, pero sabes, hay algo que siempre veo, es que cuando tú comienzas a escarbar las profundidades de la palabra, siempre vas a encontrar muchas más verdades. Así que yo quiero iniciar este hermoso tiempo y después orar, y vamos a mirarlo por favor en el libro de Mateo, capítulo 16, y lo vamos a ver desde el 13 hasta el verso 19. Sí, vamos al libro de Mateo 16, 13. Estuvimos hablando la semana pasada tocante también a esta verdad, pero hoy quiero continuar con donde me he quedado. No voy a repetir lo que dije la semana pasada. Yo creo que si alguien no estuvo aquí, tiene aquí YouTube, Facebook, donde puede volver a escuchar el mensaje y poder aprender mucho más. Dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús diciendo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿dónde? En los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que era Jesús el Cristo. Aleluya. Vamos a hacer una oración, por favor, antes de empezar a compartirte estas verdades. Padre, yo te alabo y yo te doy la gloria porque acá hay un pueblo que tiene hambre y sed de ti. Sé tú hablándonos, Señor, como tú lo sabes, y sé tú guiándonos a toda verdad, a toda justicia, por amor de tu nombre. Señor, me rindo a ti, sé tú guiando mi corazón, mi alma, y establece tu propósito así en el cielo como en la tierra. Toda voz que no sea tuya sea atada por las echado fuera de este lugar. Llévate toda carga, opresión, turbación, toda culpa, todo aquello, Señor, que esté impidiendo que tu voz sea oída en su interior. Yo te alabo, Padre, y te doy la gloria en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado, mi Señor. Amén, amén y amén. Si miramos la palabra del Señor, empezamos compartiendo una de las verdades más importantes después de saber qué es lo que tú eres, después de saber que tienes una vida dentro de ti, que tiene todo potencial, que tiene toda capacidad, que tiene todo poder, que tiene toda bendición, que tiene toda gracia, que tiene todo favor, que tiene el reino de los cielos a favor tuya. Es entonces cuando tú te conviertes en una persona poderosa, peligrosa, atrevida, osada para el reino de Dios, pero a la vez te vuelves un arma poderosa en las manos de Cristo para destrucción de fortalezas, y así se cumplirá la palabra que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Aleluya. Pero eso empieza cuando tú comienzas a comprender que tú tienes en tu ser dentro un ser espiritual. Dice la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:23: el mismo Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Hay tres personas dentro de ti y cada una funciona en una dimensión muy diferente a la otra. Tu cuerpo tiene una personalidad, tu alma tiene otra y tu espíritu tiene otra.
El espíritu tiene acceso al mundo espiritual, tu alma tiene a todo conocimiento y tu carne a todo derecho a cuanto a lo que se refiere a este mundo. Cuando nosotros no la comprendemos, perdemos todo potencial, toda capacidad de poder representar a Cristo en esta tierra como lo que Él dice que tú eres y con todos los recursos que Él tiene para ti. El problema que muchas personas de buen corazón que vienen a la iglesia, cargan una Biblia, que oran, es porque no comprendieron lo que ellos son. ¿Y por qué? Porque estuvimos diciendo, según lo que la Biblia dice en la historia de Nicodemo, cuán importante es que tú nazcas de nuevo. Amén. Pero lo que yo quiero tocar hoy en esta hora es la identidad perdida. ¿Cómo es y cuánto es las consecuencias de tú no comprender lo que tú eres? ¿Y cuáles fueron las razones por las cuales tú nunca llegaste a comprender quién eras? Porque olvidaste verdades fundamentales en ti que tenían que ser revelados para llevarte al camino. ¿Quién es el camino? Según San Juan 14:6. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Mucha gente hoy sufre afuera, sufre adversidades, dificultades, oposiciones, y su fin de ellos es una vida de amargura, de enojo, de frustración, de ira. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no comprendieron la razón de los problemas, no comprendieron la razón de su existencia, no comprendieron la forma y los principios que Dios estableció en la vida tuya, de tal forma que dice la palabra que sin Él no somos nada, y fuera de Él no hay nada. ¿Sabes? No hay felicidad, no hay amor, no hay dicha, no hay bendición, no hay paz si Cristo no está en tu corazón. Amén, gloria a Dios. Si Cristo no está en tu corazón. Toqué el tema sobre quién era Jesús y también quién era Cristo. Y cómo podíamos nosotros conocer a Cristo. No es mi tema hoy, pero es necesario que lo entiendas. Porque todo lo que tu corazón espera en Dios está en Cristo Jesús. Cuando tú lees el pasaje de 2 de Corintios 5:17, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabes? Hay una capacidad, una potencia, hay un recurso inagotable, hay un poder extraordinario que está dentro de ti y que necesita ser descubierto, necesita ser manifestado, necesita ser revelado a tu alma para exteriorizar todo lo que Dios ha puesto por ti. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres su hijo. Amén. Aleluya. Tú eres su hijo. ¿Sabes qué me impacta más sobre esta verdad? Es que si tú tienes que entender esta verdad que te quiero compartir, tienes que creerle a Dios como Padre para que tú puedas creer que eres su hijo. Nunca podrás desatar el potencial que está dentro de ti si primero no reconoces a Dios como Padre para identificar quién eres tú. Porque todos los recursos inagotables de Dios para tu vida, para tus generaciones, están en Cristo. Es por ello que el hombre ha tratado de ser feliz por medio del dinero, de las cosas materiales, por medio de recursos que en este mundo hay, y nada lo ha podido saciar, nada lo ha podido satisfacer, nada lo ha podido llenar el vacío que hay dentro de él. ¿Y sabes por qué? Porque la felicidad no se establece con las cosas materiales, la felicidad no se establece con el dinero, con las cuentas bancarias, no, la felicidad es Cristo, aleluya. Y todo lo que Dios estableció para el ser humano, lo estableció en Cristo. Por eso te preparó una nueva vida. Y esa nueva vida está dentro de ti. Y ese recurso inagotable, ese poder incomparable está dentro de ti. Y tú tienes que descubrirlo. Pero ¿qué pasa? El hombre perdió el diseño, perdió los recursos, perdió su
identidad y por ello camina en el mundo herido, amargado, ofendido, sin propósito y sin destino. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿por qué tu madre no cambia? ¿Por qué tu padre no cambia? ¿Por qué tu hermano está pegado a un vicio? ¿Por qué tu hijo es un rebelde? ¿Por qué la familia es un desastre? ¿Por qué el matrimonio se rompe, el hogar se disuelve? ¿Por qué la infidelidad? ¿Por qué el divorcio? ¿Por qué el aborto? ¿Por qué la violación? ¿Por qué el robo? ¿Por qué el asalto? ¿Sabes por qué? Porque muchos están tratando de querer ser por lo que hacen, pero te digo hoy, en esta hora, que tú no eres por lo que haces. Te digo que tú eres lo que Dios dice que tú eres. Eso cambia todo. En la vida muchas cosas van a venir, van a golpear contra ti, de tal forma que van a tratar de sacarte del propósito, de la razón de tu existencia. La Biblia dice que hemos sido creados con un propósito. Hemos sido predestinados, escogidos, santificados aún antes de la fundación del mundo para ser adoptados, ser hechos hijos de Dios. Dios te ha predestinado aún antes de la fundación del mundo, aún en el embrión de tu madre. Él te conoció. Él sabe quién eres. Pero mientras que tú no puedas identificar al Padre como tu Padre, a Dios, tú no podrás reconocer que tú eres un hijo. Por eso leíamos nosotros la semana pasada en el libro de Romanos, capítulo 8, decía, el que tiene el Espíritu Hijo es de Él, pero el que no tiene al Hijo no es de Él. ¿Sabes? La vida empieza con Cristo, cuando dicen gloria a Dios. Gloria a Dios. La victoria tuya empieza en Cristo. Tu capacidad de superar circunstancias, adversidades, oposiciones, empieza en Cristo. Porque mientras que te quedes en tu falta de identidad, por haberla perdido, voy a hablar de eso también. Voy a hablar cómo llegas a perder tu identidad. Pero déjame decirte, la falta de no conocerla te ha llevado a tener una vida, un cristianismo pobre, mediocre. ¿Sabes por qué David decía, mejor es un día en tu casa que 1000 fuera de ella? Porque él entendía que en Dios estaba todos sus sueños, su anhelo, su fortaleza. Ve al Salmo 119 y todo lo que David va a decir es, Señor, enséñame tus mandamientos, estatutos, tus decretos, tus ordenanzas. Señor, los amaré, Señor, y los cumpliré en mi vida. Cuando tú llegas a entender que sin Dios tú no eres nada y su palabra es la que te guía, como dice la palabra, lámpara en mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, tú comienzas a encontrar tu razón de tu existencia, el motivo de tu existir, la fuente que te da la vida para seguir luchando en este mundo. Cuando tú comienzas a comprender el por qué tienes que trabajar, el por qué tienes un hijo, por qué tienes un matrimonio, por qué tienes una familia, entonces ese es el día cuando tú has entendido que tienes un Padre en el cielo y que tú eres su hijo y que tú tienes toda capacidad de poder comprender con gozo y alegría que tú no eres cualquier cosa, que tú eres algo especial y que las circunstancias, las adversidades no pueden quitarte algo que Dios te lo ha dado a ti. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tú eres no se define por lo que hay a tu alrededor. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo de Dios. Y si eres un hijo de Dios, estás sentado conjuntamente con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Y cuando tú llegas a entender eso, no hay nada, ni tiempo, ni circunstancia, ni adversidades, ni el diablo te puede robar tu identidad. Y tu identidad tiene todos los recursos de Dios a favor tuyo. Lo natural perece cuando tú subes a lo sobrenatural. Lo natural no puede prevalecer en lo sobrenatural. Y esto tienes que entender. En lo espiritual, lo natural se pierde. Por ello, Dios nos llama a encontrar nuestra identidad. Cuando miramos nosotros este pasaje de la Escritura del libro de Mateo, capítulo 16, habíamos estado hablando del caso y la experiencia de Simón. Y podemos verlo con claridad que tú nunca serás conocido por Dios si primero no tienes la revelación de quién es tu Padre. Jesús está con sus discípulos y le está diciendo a muchos de ellos, ¿y vosotros qué decís? ¿Quién dice que soy yo? Solo Simón Pedro respondió, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Sabes qué le dijo Jesús? Como testificándole a Pedro que era el único espiritual entre todo el grupo que estaba delante de Jesús. Le dijo, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué pasa cuando tú tienes la revelación de quién es Dios
¿Y quién eres tú? Dile que está al lado. Se te abren las fuentes inagotables de todos los recursos de Dios para tu vida. El no conocerla te hace un cristiano pobre, débil, insatisfecho, miserable, pecador. Porque tu poder y los recursos inagotables del reino de los cielos para tu vida empiezan cuando tú identificas que eres un hijo de Dios. Y cuando te identificas que eres un hijo de Dios, tú dices, todo lo puedo en Cristo. Todo lo pueden, dice, para el que cree, todo le es posible. Cuando tú comienzas a tener una identidad de hijo, tú ya no tienes problema ni dificultades. Tú ya no tienes ni dolor en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque la vida que se ha determinado es una dimensión donde lo natural no puede prevalecer, ni permanecer, ni tocarte. Y eso lo has vivido en tu primer amor. En tu primer amor venía cualquiera, te podía haber dicho lo que sea, hasta una bofetada. Tú no lo respondías. ¿Sabes por qué? Porque tu vida no estaba en esta esfera natural, sino estaba en la esfera espiritual. Eso pasa cuando tú llegas a comprender que tienes una nueva vida dentro de ti, y esa vida está creciendo, y esa vida se está desarrollando, y esa vida está entendiendo que los problemas nunca fueron para matarte ni destruirte, sino fueron para formar tu carácter, fueron para llevarte a otro nivel de fe, fueron para que tú madures, fueron para que tú conozcas a Dios, fueron para que desarrollen en ti, para que tú te ensanches en medio de las dificultades. David decía, cuando yo estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cada momento que pasaste en la vida fueron con el único objetivo y propósito de traerte a los brazos de tu amado Jesús. Fueron las razones por las que Dios estuvo mandando una invitación. Pero no entendiste el llamado de Dios. Te afligiste, te amargaste y te fuiste. Y despreciaste la gracia y el favor de Dios para tu vida. Han pasado años y todavía estás intentando vivir en esta tierra a tu manera. Y has olvidado que sin Dios no podemos hacer nada. Se te va el dinero como a saco roto. Viene el ladrón y te roba todos los recursos que tú tienes. ¿Por qué? Porque Él lo dijo, sin Dios no somos nada y fuera de Él no hay nada. El problema más grande y el peligro más grande es cuando tú sales de la gracia de Dios. El libro de Gálatas dice, de la gracia te habrás caído por ir tras obra de la ley. ¿Qué significa vivir obra de la ley? Significa que has aprendido a confiar más en tu fuerza, en tu humanidad, en tu lógica, que en la gracia de Dios, que es el poder inagotable que Él tiene preparado para los que han creído en su nombre. Y eso te ha llevado a situaciones críticas en la vida. Has perdido lo que más amas, has perdido lo que más quieres. ¿Sabes por qué? Porque lo estabas haciendo tú en tu humanidad. Lo estabas haciendo tú en tu sabiduría. Pero olvidaste que es Dios el que pone el querer como el hacer. Los grandes milagros, las grandes maravillas surgen cuando hay un corazón que ha entendido que el hombre no puede, pero Dios sí puede. Y ahí es donde surgen los milagros, ahí es donde surgen las maravillas, ahí es donde surgen las respuestas de tu oración, ahí es donde surge lo que es una manifestación de su amor y su misericordia por causa de alguien que se atrevió a creerle a Cristo a través de la oración, a través de la intercesión, a través del ayuno. Pero ¿te has dado cuenta que muchas veces tardamos demasiado para definirnos en nuestro corazón? Porque el mundo ha tratado muchas veces de alejarte de las cosas de Dios. Los afanes de la vida han tratado de alejarte de las cosas de Dios. Y no eres el único, ni serás tú ni yo el único que podamos comprender que ese mismo sistema que el diablo aplica para alejar a muchos jóvenes hombres y mujeres de Dios, lo hizo con Jesús y lo hizo con Eva. ¿Para qué? Para simplemente nunca descubran la razón de su existencia. Y eso los llevó a una situación de crisis en su vida,
problemas espirituales, problemas físicos, problemas emocionales, problemas sociales, problemas económicos, problemas de salud. Mira, han venido como si fuera algo cíclico en tu vida y han comenzado a golpear tu vida. ¿Y sabes por qué ha pasado eso? Porque te saliste de la gracia, te saliste bajo la gracia de Dios. Algo que el Salmo 91 nos habla claramente: al que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las alas del Omnipotente. Y Jehová te librará ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué dice la palabra? Del cazador, de la peste. Del cazador, de la destructora, de todo hacer de la noche y mortandad. ¿Sabes? Déjame decirte algo rápidamente. Lo que tus ojos no vean no quiere decir que eso no exista. Pero Dios es tan bueno que te guarda de todas aquellas cosas. De repente, porque no eres una persona fielmente en oración, pero hay una iglesia que está orando por ti. Hay una iglesia que está intercediendo por ti, porque el bien y la misericordia de Dios no se quiten de tu vida. Pero te voy a decir algo: el día que la iglesia se retire, no habrá esperanza más en tu vida. No habrá esperanza. Tú sabes, y el hombre sabe en su interior, que ha sido creado para vivir eternamente para siempre. Eclesiastés lo dice, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no pudo comprender todas las cosas hechas por Dios desde aún antes de la fundación del mundo. Tú has sido creado para tener una relación con un Dios grande, poderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y el desconocerlo te ha llevado a crisis en tu vida. Por ello es que vemos personas que han estado de una relación a otra relación, con hijos, una relación con otros, han errado tanto en la vida porque nunca comprendieron que la felicidad no es el dinero, no es el sexo. La felicidad es Cristo en tu corazón. Y cuando tú entiendas esta verdad, ya no tendrás problema al respecto al dinero, porque la riqueza, las bendiciones se te vuelven como ¿qué? Como una añadidura para tu vida. Porque es lo que dijo Jesús: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas, digo conmigo, todas las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué significa eso? Que Dios te la va a dar, que Dios te la va a otorgar, que Dios te va a permitir que tú tengas lo que has anhelado en tu corazón. ¿Y por qué hará Dios eso contigo? Dile que tal, porque eres su hijo, porque eres su hija. ¿Acaso olvidaste lo que dice Jesús? ¿O qué padre que su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará a su suegra, perdón, una serpiente. ¿Tú te pones a pensar un momento? Si tú te crees mejor que Dios haciendo las cosas en tu humanidad, te equivocaste. Porque hay un Dios que dice: si vosotros siendo malos sabéis buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más yo, vuestro Padre, no os dará lo que ustedes me piden. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? Amén. Entonces podemos darnos cuenta que la pérdida de identidad ha sido tan importante en la vida del hombre, que se refleja en su forma de vivir, en su forma de comportarse, en su forma de relacionarse con Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes una identidad, tú no puedes servirle a alguien que tú no conoces. Fácilmente podemos verlo. Sal a la calle, que pase un hombre extraño y te diga: ven, sígueme, ¿le seguirías? ¿Por qué? Eso es lo que pasa con buenos cristianos de buen corazón. No pueden servirle a Dios porque no lo conocen. Han oído de Él, han leído de Él, pero no tienen la revelación de que ellos son hijos de Dios y que Jesús es su hermano mayor. Así lo dice el libro de Hebreos 1. Cuando puedes tú llegar a entender esta verdad, entonces tu vida cambia. Pero hay alguien que se va a parar día a día para destruir tu vida, para alejarte de la fuente donde tiene todos los recursos que tú necesitas, donde están tus deseos, los anhelos de tu corazón, por la cual Dios dice que aún te dará, dice el Señor, las peticiones de tu corazón. Pero todo empieza cuando tú estás en Cristo. En Cristo. El no estar en Cristo es el peligro más grande que el ser humano pueda pasar y tener en la vida.
¿Por qué? Porque le es expuesto su vida a que el enemigo le robe, lo destruya, haga de lo que quiera con su familia. Por eso vienen y se manifiestan el espíritu de robo, de asalto, enfermedades, de crisis, de disolución, de problemas, de gritería, y todo ese tipo de manifestaciones que ha venido golpeando a la familia, la vida de las personas, los hijos, los padres, y han estado disfuncionados operando en la tierra de tal forma que no han comprendido por qué son papás, por qué son mamás, o por qué tienen hijos, por qué tienen familia, por qué está casado, por qué, porque todavía hay mujeres que vienen pensando por qué me casé con él, dice. Pero tengo algo importante que decirte. Tienes la mujer que tú necesitas para llevarte a conocer quién es Cristo en esta tierra. Tienes al hombre que tú necesitas para que él te lleve a conocer quién es Cristo Jesús. No hay un accidente en tu vida. Dile que está a tu lado. Solo son propósitos. ¿Y de dónde sale el propósito? El propósito sale cuando tú llegas a comprender tu identidad. ¿Y dónde sale tu identidad? Cuando tú comienzas a reconocer a Dios como tu Padre. Entonces viene tu identidad de hijo. Y cuando llega tu identidad de hijo, ¿llega qué? Llega qué? Tu propósito. Y cuando llegas a entender tu propósito, tus problemas se acabaron. Se acabaron, ¿sabes por qué? Porque has entendido que tú eres mamá, conoces tus funciones, conoces tus deberes, conoces tus obligaciones, conoces tus capacidades, conoces tu potencial. Entonces la vida te es más hermosa. Llegas a entender que tu hija no es un estorbo, no es una carga, no es algo que te fastidie en la vida, sino que ese regalo que Dios te dio fue el hijo que Jehová confió en ti para que tú lo formaras. Porque dice la palabra que herencia de Jehová son los hijos. Y Él nos ha confiado sus hijos, Dios, para que nosotros lo eduquemos, lo formemos. Pero ignorar eso es maltratar a tus hijos, es humillar a tus hijos, es despreciar a tus hijos. Y eso es lo que hace el mundo. Por eso que ellos no han comprendido por qué, quiénes son ellos, quién es su Dios. Y no conocen. La falta de identidad los llevó a que la familia sufra, los hijos sufran, el matrimonio sufra, la sociedad sufra, la iglesia sufra. Porque si tú no logras a comprender quién eres tú y quién es Dios en tu vida, tú no vas a ser feliz. Si yo le preguntara aquí, ¿cuántos oran y salen cambiados, transformados y saciados? No son todos. ¿Y por qué unos sí y unos no? Porque algunos ya entendieron que no son huérfanos, que tienen un padre. Pero hay alguien que va a tratar de hacer todo lo posible para que tú no entiendas esto. Uno, el mundo. ¿Cómo se manifiesta? Con desprecios. ¿Cómo se manifiesta? Con rechazos. ¿Cómo se manifiesta? Con abandonos. ¿Cómo se manifiesta? Con abusos, con violaciones. ¿Cómo se manifiesta? Con hechicería, con brujería. El mundo va a hacer todo lo que quiera para que tú nunca seas feliz. El mundo te va a hacer creer, el diablo te va a hacer creer que no necesitas a Cristo para ser feliz. Él no quiere que tú conozcas tu identidad. Él no quiere que tú entiendas que tienes un recurso inagotable que está dentro de ti, que tiene la capacidad de intervenir desde el mundo espiritual, entrar al mundo natural y convertir todas las cosas a favor tuya. El diablo, el mundo y hasta tu propia carne no van a querer que seas tú un instrumento de poder en esta tierra para que las obras de Satanás sean desechadas. Ellos no van a desear que tú seas feliz. Porque todas las crisis que pasaste en tu vida fueron todas por causa de falta de identidad. Pero cuando tú logres tu identidad, tú no tendrás miedo. Como dijo el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí a mi diestra 1000 y a mi siniestra 100.000, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Porque Jehová va delante de mí como poderoso gigante. Amén, gloria a Dios. Tu vida cambia cuando tú llegas a entender que no eres un accidente, no eres un huérfano, que tú no eres cualquier cosa. Tú eres una hija de Dios. ¡Aleluya! Amén. Tú eres la niña de los ojos de Jehová. Amén, gloria a Dios. Tú eres el regalo que el Padre le dio al Hijo.
Amén. Gloria a Dios. Tú eres la joya de la corona. Aleluya. ¿Sabes? Tú eres tan importante, tan valiosa. Por eso que el diablo trata de destruirte. El diablo trata que tú no alcances tu propósito, tu potencial. Porque el día que tú alcances tu propósito, tú te vuelves peligrosamente para el diablo y el infierno. ¿Por qué? Porque estarías tomando los recursos que Cristo logró en la cruz del Calvario y la fuente donde se encuentra todo lo que tú necesitas, por la cual el Padre te lo da. Porque la Biblia dice que tú eres heredero de Dios y co-heredero conjuntamente. ¿Con quién? Eso nos habla de algo muy importante. Nos habla de una problemática en cuanto a nuestra identidad que ha sido sacudida y tal forma que llegamos a pensar diferente a lo que es la realidad del mundo espiritual. Te quiero hablar de quién. Te quiero hablar de Moisés. Éxodo capítulo 3, verso 11. ¿Qué dice la escritura? Moisés capítulo 3, verso 11. Ven conmigo, por favor. Te voy a poner estos ejemplos porque considero que aquí está lo que necesitas para correr a buscar en Dios quién es tu Padre. Éxodo capítulo 3, verso 11. Ya lo tienen, ¿verdad? Amén. Permíteme que yo lo encuentre ahora. Dice la palabra en Éxodo capítulo 3, verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que me vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La crisis más grande que te roba los recursos inagotables de Dios es cuando tú no sabes quién es. Aquí encontramos a Moisés sin identidad, diciéndole a Dios: ¿y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Decía Moisés, para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Dios. ¿Sabes cuánto te limita ignorar quién eres y cuán valioso eres? ¿Te has preguntado en un momento de la vida por qué Satanás se ha empeñado tanto en destruir tu vida y que no seas feliz? No es porque eres bonita. No porque ganas más que otros. No, señores. El diablo se empeñaba en ti. ¿Sabes por qué? Porque el día que tú descubras quién eres tú, tendrías toda capacidad y recursos de Dios para ti. ¿En qué aspecto? Dones al Espíritu Santo, el ejército celestial y todo el reino de Dios a favor tuyo. Y el día que tú descubras toda esa capacidad, el infierno tiene problema. Tiene un gran problema. Por eso Él va a hacer todo lo posible para que tú no descubras quién eres tú. Va a usar tu carne, va a usar el mundo, va a usarle aún Él mismo, va a ser parte de todas las maquinaciones que quiere para bloquearte, para afanarte, para afligirte, para amargarte, enojarte, y tú te apartes de Dios y no descubras quién eres tú. Y al final tú te pierdas. Y es lo que está haciendo con mucha gente. Moisés, aquí lo encontramos con una de las preguntas que nos queda sorprendido diciendo: ¿y quién soy yo para que yo vaya a Faraón? ¿Sabes? Lo más gracioso que pude ver aquí es que Dios le va a decir, cuando Moisés pregunta: ¿y qué les diré? ¿Cómo te llamas? Y él le responde el Señor a Moisés diciendo: diles, yo soy el que soy. Y ya sabes que dice la escritura que Moisés se fue a Faraón. Y cuando Moisés le pregunta: ¿y quién es ese Dios tuyo? ¿Y quién es ese Dios tuyo a quien tú quieres ahora que yo lo libere? Porque vino diciendo: dice el Señor, si tú nos dejas libre a mi pueblo, te vendrán todas estas plagas. Y Faraón dijo: ¿y quién es ese Dios de quien hablas? ¿Sabe qué le respondió? Moisés se paró y le dijo: su nombre es Yo soy el que soy.
¿Qué? Faraón dijo, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Cómo que yo soy el que soy? Dime el nombre de tu Dios. Yo soy el que soy. ¿Cómo me vas a decir que tú eres el que eres? Sí. Su nombre es Yo soy el que soy. Y Faraón se quedó tan anonadado. ¿De qué? De que Moisés estaba manifestando a Dios, pero también estaba representando en su vida quién era él. ¿Y cómo? Diciendo, yo soy el que soy. Es como tú. Tú tienes la imagen y la semejanza de Dios. Y cuando el mundo te pregunta, ¿y quién es Dios? Tú responderás, yo soy el que soy. El mundo te conocerá a Dios por lo que tú eres. Y Moisés tuvo que revelar a Dios con su propia vida. Y pudo ver lo grande y poderoso que era Dios con su propia vida. Por eso Moisés le dijo, yo soy el que soy. Si tú no sabes quién eres tú nunca podrás representarlo a Dios del cielo aquí en la tierra. Por eso Moisés tenía que estar convencido de quién era él. Ojo que Moisés no lo hizo como el Shaddai, como Jireh, como Shama, como Roy. No. Él vino y se presentó a Faraón como yo soy el que soy. Solo cuando estés convencido quién eres tú y quién es Dios, entonces ni el infierno podrá contra ti. Amén. ¿Cuántos han entendido? Amén. Amén. Lo que Dios estaba haciendo con Moisés era traer su identidad. Y le estaba diciendo que le diga a Faraón, que entienda a Moisés que yo soy el que soy, que él no era una copia, que él era el escogido por Dios, que él era el representante de Dios en la tierra, que él era Dios mismo operando en la tierra. Por eso que no es el único que podemos ver cuando llega alguien a entrar a una crisis. Si tú miras en 1 Samuel capítulo 18, verso 18, dice la Biblia, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O quién es la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? ¿Quién soy yo? ¡Qué tremendo! ¿Sabes? Tanto como Moisés como David desconocían la identidad de ellos. ¿Sabes por qué? Porque habían llegado a un punto tan crítico de su vida. ¿Y sabes cuál es? Dejar que las cosas naturales tomen gobierno sobre las cosas espirituales. Y aunque lo he dicho que lo natural no tiene poder sobre lo espiritual, pero va a depender de ti que tú permitas que eso ocurra en tu vida. La falta de revelación de quién eres tú puede forjar en ti una crisis tan fuerte como lo hizo Moisés. Un día vinieron a Moisés y le dijeron, ¿sabes qué? Tú eres igual que nosotros, tú eres un esclavo, tú eres un israelita, le dijeron. Moisés se rascó la cabeza y dijo, ¿cómo es posible eso? Salió a la ciudad a pasear y encontró a un egipcio que golpeaba a un hebreo y va y lo mató. ¿Sabes por qué? Porque el no saber quién eres produce crisis en tu vida. Por eso te angustias, te afliges. Por eso preguntas y dices, ¿qué será de mí mañana? ¿Qué comeré mañana? ¿Quién soy yo? ¿Y qué puedo hacer yo? Y has olvidado todo lo que Dios dice que tú eres. Y por causa de no entender y conocer lo que tú eres, te ha llevado momentos tan difíciles como lo fue Moisés. Y Dios tenía que trabajar en la vida de Moisés como en la vida de David. David había tenido batallas muy fuertes, había peleado con el oso, había peleado con el león, había visto la gloria. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas, aunque tienen los dones, todavía no han llegado a comprender que los dones son equipamiento de la asignación, de la preordenación.
y no han llegado a comprender las razones por las cuales tienen esos dones y tienen años y años metidos en la iglesia y todavía no son definidos al propósito por el cual Dios los llamó. Todavía, y podemos verlo claramente. Por eso hay pastores, profetas, por eso hay apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, hay pastores, maestros. ¿Saben por qué? Porque todavía no se han definido dentro de sí quiénes son. Ellos están considerándose que por los dones es lo que ellos son, pero déjame decirte algo. Los dones son, y lo repito, equipamientos de la asignación, de la preordenación. Cuando tú conozcas quién eres, entonces sabrás quién eres tú y no tendrás ningún problema a operar en la función por la cual fuiste llamado. Desconoce esa verdad y tu vida está en crisis. Te preguntarás si eres predicador o eres ministro de alabanza, te preguntarás si eres maestro o si eres un evangelista. ¿Sabes por qué? Porque esto es lo que muchos todavía no han llegado a comprender. No han llegado a comprender. Y se puede ver claramente mucho más en el libro de Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Cuando tú lees la palabra del Señor, tú puedes llegar a comprender estas verdades, que la falta de conocer quién eres y la pérdida de tu identidad te va a llevar a situaciones tan críticas. ¿Qué dice la Escritura? Hablando, dice la Escritura, ¿y nos hizo qué? Reyes y qué. ¿Para quién? Para Dios su Padre, a Él sea qué, la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que Dios está buscando en ti? ¿Qué es lo que Dios ha formado sobre la raza humana, sobre su pueblo? ¿Sabes? Esta falta de identidad es tan notoria que si viene una persona y dentro de la iglesia dice, tú eres la esposa del Cordero, y muchos dicen, ¿qué cosa, hermano? No me falta el respeto. Yo soy un hijo de Dios. Sí, eres hijo de Dios, pero también eres la esposa del Cordero, porque Él va a venir a casarse con ella. Tú eres la novia también, pero eres la esposa, porque eso se va a celebrar allá arriba. Amén. La falta de conocimiento ha traído en ti tantas actitudes equivocadas respecto a lo que tú eres. Por eso podemos ver aquí en este pasaje, y nos dice la Escritura, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. ¿Sabes qué duro y qué triste es esto? ¿Por qué? Porque hoy en día la falta de definición y la falta de entender quiénes somos nos ha llevado a funcionar de una forma equivocada. ¿Sabes? La Biblia dice que hay reyes y hay sacerdotes. Pero hoy en día todos quieren ser reyes y nadie quiere ser sacerdote. ¿Y sabes por qué? Porque quiere que todos les sirvan. Todos quieren ser apóstoles, pero ya no quiere ser pastor. Porque ¿quién era un rey? Te lo voy a decir. ¿Cómo nace un rey? ¿O cómo alguien llega a ser alguien que alcanza el trono? Cuando el rey tenía su primer hijo, era candidato automáticamente, el futuro heredero al trono sucesivamente después que el padre moría. Pero eso no empieza cuando el niño llega a ser adulto. No, señores. Eso empezaba desde el mismo instante que el niño nacía. ¿Por qué? Porque podemos nosotros darnos cuenta que basta que el niño nacía, ¿qué hacían? Le privaban de jugar canicas, trompitos, estar con los amigos, sino que lo preparaban exclusivamente ¿para qué? Para conocer todo respecto a su cultura, respecto a su gobierno, respecto a su destino. Le enseñaban idiomas porque le decían, vas a hablar con mucha gente, con muchos hombres que no son solo de aquí. Lo preparaban, lo educaban, tanto intelectualmente, físicamente. ¿Para qué? Para que ellos lleguen al trono. Y dentro del trono, ¿qué crees que estaba en su función? Su función era que estaban a su servicio de él servidores, vasallos, siervos, esclavos, ejércitos, todo eso estaba a su disposición. Su relación del rey era ¿con quién?
con el pueblo. Pero déjame decirte que la función de un sacerdote era muy diferente. ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien nacía para ser un sacerdote, lo primero que hacía no era una preparación pública, era una preparación en el secreto de Dios. Mientras que al rey lo preparaban físicamente, mientras que al rey lo preparaba intelectualmente, al sacerdote le preparaban espiritualmente. El rey tenía consejeros, el sacerdote tenía el tumim y urim, el pectoral donde ellos consultaban a Dios. El rey tenía consejería con el pueblo, el sacerdote tenía relación con su Dios. Si tú puedes darte cuenta de lo que está pasando hoy, es que el rey le servía al sacerdote, el sacerdote servía a Dios. El rey servía al pueblo, el sacerdote servía a Dios. Y esto cambia en el contexto de que hoy la falta de entender que tienes que ser rey y sacerdote ha llevado a muchos a mal usar los ministerios. Por eso lo dije, ya el apóstol hoy quiere que le sirvan, pero en la posición de rey. Y se ha olvidado que también es sacerdote. Y que para ser un buen sacerdote, primero tienes que tener un encuentro con tu Dios. Y a través de ese encuentro con Dios puedes funcionar en propiciación, en rescate. ¿Por qué? Cuando el pueblo fallaba, lo traían al rey para que sea ¿qué? Procesado. Pero cuando alguien estaba en problemas, el sacerdote lo presentaba delante de Dios. El rey no podía intervenir directamente al pueblo en su masa. El sacerdote sí podía intervenir directamente en su masa. El rey no podía traer sanidad a un pueblo, pero el sacerdote sí podía traer sanidad al pueblo. El rey no podía solucionar los problemas conyugales, maritales, pero el sacerdote sí podía, a través de ¿qué? De los recursos inagotables que era Dios a través del consejo de las liberaciones. ¿Cuánto nos hace falta entender quién eres tú? Porque dice la palabra que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Tienes que funcionar como lo hizo David. David era rey, pero también era sacerdote. David podía presentar holocausto, podía entregar todo. ¿Sabes por qué? Porque él aprendió primero a ser sacerdote y después llegó a ser rey. ¿Qué quiere decir esto? Nunca podrás ser eficaz en el llamado que Dios te ha dado bajo una identidad de hijo si primero no llegas a tener una relación con tu Dios. Esto es lo que hace falta tanto en estos tiempos, que se muestren ministerios primero como sacerdotes y también como reyes. Hay tanta disfunción en la operación de los ministerios hoy en día que se ha olvidado lo más importante que Jesús nos dijo, que Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Él no vino a buscar lo sano, Él vino a buscar lo enfermo. Y esto es lo que hace falta tanto a través de los ministerios, porque hoy simplemente ellos quieren funcionar en el papel de reyes, pero no quieren funcionar en el papel de sacerdotes. Pueden permanecer viajando por todos lados, pero no pueden permanecer en el secreto de Dios, buscando la gracia y el poder de Dios para mover ese poder con justicia y con verdad. Las crisis que pasó Moisés, las crisis que pasó e incluso David, nos hacen ver lo que hoy se ha perdido en la iglesia. Y tanto ha sido que Satanás los llevó a envolver en el pecado,
a través de malos hábitos y delitos y los ha llevado a cosas tan ilícitas y perversas. ¿Para qué? Para confundirlos, para alejarlos de lo que Dios dice que son. Porque hay mucha gente que dice, no, es que yo no voy a la iglesia porque yo soy pecador. A mí me gusta el trago, me gusta eso. Y ellos se han identificado por lo que hacen, creen que ellos son. Y ellos no quieren darle libertad a Dios que gobierne en su corazón porque ellos se están mirando a sí mismos. Pero déjame decirte una promesa y una verdad en Dios. Porque aún estando vosotros en delitos y pecados, Dios te amó. Amén. Y te extendió su misericordia. Y aun cuando tu pecado fuera rojo como la grana, Dios te dice que Dios es fiel y justo para volverlo como la blanca lana. ¿Sabes? No es lo que tú haces, lo que tú eres, sino es lo que Dios dice que tú eres. Levántate hoy, sacúdete de todas aquellas cosas que te alejaron del plan original, aquello que no comprendiste, no entendiste y te sacaron del camino donde Dios un día te puso. Levántate hoy y comienza a buscar aquellas cosas por las cuales Dios te ha dado mucho más grandes promesas y riquezas, porque tú eres más fuerte en Dios que estando fuera de Él. Por ello hay un llamado en Dios tan grande, de reconocer quiénes somos, de lo valioso que somos y de lo importante que somos para Él. Pero eso no va a poder hacer real si tú no entiendes quién eres tú, y nunca podrás entender quién eres tú si no sabes quién es Dios en tu vida. Por eso que todas estas cosas que han acontecido en la vida del ser humano, la pérdida de esa identidad ha traído fracasos en la vida tuya, y por causa de eso hoy encontramos tantos profesionales mediocres, encontramos tantos trabajadores mediocres. ¿Sabes por qué? Porque solamente ellos piensan para ellos, pero se han olvidado que ellos son inspiración de sus generaciones, que ellos son portadores de gloria. Por ello es que la palabra del Señor nos llama, y la forma como Dios establecía, y la importancia de que tú entiendas esta verdad, es que tú eres el comunicador de la gloria de Dios a tus generaciones. Tú eres la encargada, el encargado de revelar quién es Dios a tus generaciones. Por eso qué importante es que tú vengas con tus hijos, que tú vengas con tus hijos pequeños. ¿Sabes por qué? Porque es la forma como Dios va a transmitir la identidad de padre hacia hijos. Mira lo que dice el Salmo 78:1. Quiero que lo veas, por favor. ¿Qué dice esa palabra? Escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca, hablaré proverbios, la antigüedad, que hemos oído y conocido y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y sus maravillas que hizo. Porque Él estableció un testimonio en Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos para que la generación venidera lo supiera. Aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantarán y lo contarán a sus hijos, para que ellos supieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardarán, dice, sus mandamientos, y no fueran como sus padres, una generación porfiada, rebelde, una generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. ¿De quién es la responsabilidad de establecer una identidad en Dios? Dile que está al lado tuyo. Tuyo, dile. Es tu responsabilidad. No, es que mi hijo está chiquito. No, mentira del diablo. Aún dice la palabra de los que han nacido. Llévalo a la iglesia. Háblale de Cristo. Háblale de su gloria. Háblale de lo que Él ha hecho por ti. Testifícale con tu vida. Y ellos testificarán a sus hijos de sus hijos que Dios es Dios. Ellos vendrán con una identidad forjada con fuego a través de tu vida. Ellos establecerán una herencia, poseerán una riqueza de la cual ya se les vendría como otorgado en su vida por ser nacidos en Dios, forjados por causa tuya, a través de tu vivencia, a través de tu experiencia
Pero qué contrario es a veces lo que mucha gente que no sabe quién es piensa, que los hijos están buenos, que se queden en casa mirando Teletubbies, mirando esos dibujitos diabólicos y olvidando que Dios los llama a su casa y que la responsabilidad tuya y mía es traer a los hijos a la casa de Dios para que aprendan, para que escuchen. Y esto ha llevado que hoy en día las generaciones futuras, por no entender los padres el llamado que Dios tenía para ellos, los ha llevado a que las generaciones futuras estén errantes en este mundo, huérfanos, vivir en esclavitud, en miseria y en pobreza, porque nunca nadie le habló quién era su padre. Porque el día que esa persona pereció, pereció su fe y su amor para con Dios, y no tuvieron las generaciones venideras la oportunidad de seguir adelante. El peligro más grande que existe es que si tú tratas de vivir a tu manera, lo que estás haciendo es confinar un derecho que tus hijos tienen. Le estás confinando un derecho que Jesús logró en la cruz del Calvario, por lo cual hoy lo único que los rodea es la muerte, el sufrimiento, el dolor y la esclavitud. Porque esto es lo que viene cuando alguien no tiene a Cristo. Esto es lo que pasa cuando un hombre no tiene a Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque hubo alguien que un día escuchó el mensaje, despreció la palabra y no la quiso compartir a otra. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, Timoteo, no descuides esa fe que se te fue dada por tu abuela Eloína. ¿Cuánto puedes afectar a tus generaciones? ¿Cuánto puedes trascender posicionando a tus futuras generaciones a un nivel de gobierno, de reino, de poder y autoridad? ¿A través de qué? A través de tu compromiso para con ellos y para con Dios. Ya no más mentiras que el diablo te ha dicho. Ay, qué chiquito para llevar a la iglesia. Ay, que hace mucho ruido la iglesia. Lee la palabra. Lee la palabra, iglesia. Cuando tú llegas a comprender quién eres, Dios va a establecer ¿qué? Primero, conociste quién era Dios como Padre. Eso fue lo que dijo Jesús a Pedro. Pedro no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Te identificaste que tienes un Padre. Y Jesús te va a decir, pues yo te digo ahora, Simón Pedro, ¿qué? ¿Qué dice? Que sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sabes lo más importante y maravilloso que podemos darnos cuenta? Es que lo dice el verso 19. Y a ti te daré las llaves del reino. Cuando tú identificas a tu Padre, Jesús te va a identificar a ti como hijo. Pues a ti digo Simón Pedro. El reino no te puede conocer, el reino de Dios no te puede conocer hasta que tú no sepas quién eres tú. Segundo, el poder y la gloria no se te puede ser otorgado hasta que tú no sepas quién es tu Padre y quién eres tú. Porque es lo que dijo Jesús, le dice al 19, a ti te daré las llaves del reino cielo. ¿A raíz de qué Jesús le dio las llaves a Pedro? A raíz de que Pedro entendió que tiene un Padre y que Él es un Hijo. Y Jesús le dijo, bueno, no te reveló carne y sangre, pues te digo, Pedro, te voy a dar las llaves de ¿qué? Del reino de los cielos. ¿Qué significa las llaves del reino de los cielos? Significa, bueno, para un ejemplo más claro, ¿ustedes han escuchado que a veces se le da la llave de la ciudad a tal persona, a tal alcalde? ¿A raíz de qué? ¿A raíz de qué se le otorga ese gran honor de darle las llaves de la ciudad? ¿A raíz de qué cosa? Que ha sido elegido. Exacto. Ha sido elegido por sus acciones. Se ha mostrado y se ha revelado a la ciudad en todo servicio. Ha hecho algo fuera de lo que otros no hicieron. Y se le da un reconocimiento. Jesús le está diciendo, Pedro,
a ti te daré la llave del reino de los cielos. ¿Sabe lo que está diciendo? Te estoy dando el poder, la autoridad, el acceso a todos los recursos inagotables que hay arriba. Te estoy dando todo el favor para que de aquí en adelante tú ya no vuelvas a ser el mismo. Porque Simón significa una caña que se mece por el viento. Pero Jesús le dijo, ya no. Ahora te dirán Pedro, Pedro, que es Petra, roca. Pero un pedazo de piedra. Pero Jesús es la roca eterna. Y le está diciendo a Jesús, sobre ti, Pedro, voy a explicar, mi iglesia, sobre ti, Pedro, no estaba hablando sobre la roca, estaba hablando sobre un pedazo de la roca, una piedra. Porque eso es lo que es Pedro, un pedazo de una piedra. Jesús es la roca. Y Jesús le está diciendo, como por cuanto ya entendiste quién eres tú, te voy a comisionar a una misión muy importante. Pero no te voy a mandar solo, te voy a mandar con las llaves del reino. Te voy a mandar con todo el acceso de recursos inagotables que están preparados para ti. Y la vida tuya y mía cambian cuando tú llegas a entender esta verdad. Dios te confiará poder, unción, gloria. Te confiará autoridad cuando tú comiences a entender quién eres tú. Por eso a Pedro no le dieron la llave cuando era un simple discípulo, no. Le dieron la llave cuando él entendió quién era. Y esto nos habla de algo muy importante. ¿Sabe qué dice Isaías capítulo 22, verso 20? Vamos a leerlo, por favor, hasta el verso 23. ¿Qué dice la Escritura? Y sucederá aquel día que llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de ¿qué? Hilcías. Lo vestiré con tu túnica y con tu cinturón lo ceñiré tu autoridad. Pondré en su mano ¿qué? Y llegará a ser un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Dice, entonces pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y cuando él abra nadie cerrará, y cuando él cierre nadie abrirá. Verso 23. Y lo clavaré como clavija en un lugar seguro, y será un trono de gloria para la casa de su padre. Pregunto, ¿quién era Eliaquim? ¿Han leído esta historia? Eliaquim era simplemente un servidor. Pero ¿cuándo llegó a cambiar su vida? Cuando él entendió quién era. Y eso le dio acceso a una mansión celestial, le dio una vestidura, le dio un cinturón de verdad, y eso le permitió que él tuviera una espada en su mano, que es simbolismo de la autoridad, y eso le dio un corazón paternal descendiente y una extensión territorial. La llave sobre los hombros era sostener el gobierno del reino. Cuando tú comienzas a entender tu identidad, Dios te confiará su reino en tus manos. Amén. Dios te confiará, comenzarás a entender verdades. Por ello es que cuando Dios habla a su pueblo, le habla para que pueda tener la claridad. Mira, cuando tú lees Isaías capítulo 9, verso 6, dice la Escritura, porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Quién es él? Jesús. En él posó el reino, en él posó la autoridad, en él posó el gobierno. Él fue el representante del Dios vivo en la tierra. Por eso le puede decir a Tomás, si me has visto a mí, has visto al Padre. Cuando tú tienes una identidad de hijo, el mundo mirará a Cristo. Y Jesús dijo a aquellos que creían en él, y mayores cosas harán ustedes en mi nombre. Mayores cosas harán. Cuando tú llegas a entender tu identidad, lo que viene después de eso es un respaldo celestial, es un manto de cobertura, es una gracia incomparable. Lo espiritual se comienza a materializar en el mundo natural. ¿Por qué? Porque las llaves del reino hacen recuperar lo verdadero y tenemos acceso a los recursos invisibles de Dios para manifestarlo aquí en la tierra. Nuestra identidad espiritual es todo aquello que no puede ser afectado ni cambiado ni por el tiempo ni por el espacio. Nada lo puede afectar, nada puede detenerte, iglesia, nada. Por ello es importante que tú entiendas que no depende de nuestro estado emocional ni circunstancia que lo pueda pasar a nuestro alrededor. No, lo que tú eres no se define por lo que estás pasando.
sino por lo que tú eres en Dios. No me voy a cansar de decirlo de esta forma. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que tienes que entender, que cuando esa voz del Padre suena, todo lo transforma. ¿Y por qué? Porque eres un agente del reino, eres un hijo representante del Dios vivo, eres alguien que cada día está llamado a hacer cosas grandes. ¿Sabes? Voy con esto y termino. El libro de Ezequiel, capítulo 16, verso 3. Quiero que veas cómo cuando tú te llegas a encontrar tu identidad y comienzas a manejar el reino, tú comienzas a manejar la voz de Dios estableciéndose aquí en la tierra. ¿Y cómo lo mostramos? Ezequiel capítulo 16, verso 3. Dice la palabra: así dice el Señor. ¿A quién? A Jerusalén. Por tu origen y por tu nacimiento eres ¿de dónde? De la tierra del cananeo. Tu padre era ¿quién? Amorreo. Y tu madre, Etea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical, ni fuiste lavado con agua para limpiarte, no fuiste frotada con sal ni envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas, para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto, porque fuiste aborrecida en el día que naciste. Miren lo que está pasando aquí. Yo pasé junto a ti y te vi, revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, ¡vive! Si te dije mientras estabas en tu sangre, ¡vive! Te hice tan numerosa como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a la plenitud de tu hermosura. Se formaron tus pechos, y creció tu pelo, pero estabas desnuda y descubierta. Entonces pasé junto a ti y te vi. He aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y te cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor, y fuiste mía. ¿Sabe de quién está hablando aquí? De ti, de mí. Y aunque las circunstancias que atravesaste en la vida fueron duras, de repente te rechazaron, te despreciaron, de repente no eras importante para tus padres, había un Dios que sí te estuvo viendo. Y aunque pasaste momentos difíciles y dolorosos, Él todo lo estaba viendo. Y un día vino a ti. Vino a ti y te dijo, vive. Y te vio crecer. Y te vio desnudo. Y te cubrió. Te vio desarrollarte. Te vio a tal altura, al nivel que dijo, mío eres. ¿Qué te quiero decir con esto? No importa la forma en la que llegaste a este mundo. No importa los momentos difíciles que has pasado. Dios nunca se ha descuidado de ti. Él no dejó de amarte. Aun cuando estabas en la parte más inmunda de tu vida. Él no dejó de fijarse en ti. Y ahora que has crecido, Él viene a pedir una cita contigo. Y viene a hacer un pacto contigo. Porque te ha dicho, mía eres tú. Yo quiero que recuerdes esta palabra. Que la voz de tu Padre sigue sonando en esta tierra. Que sigue oyéndose el grito desesperado de un Dios que te ha amado aun cuando no eras nada. Y aunque han pasado los años, te seguirá amando. Ponte de pie. Quiero orar por ti. Ahí donde estás.